La radiación es un tema bastante interesante, ya que si no conoces en sí lo que es este fenómeno, de lo que estoy seguro es que si conoces de las consecuencias que puede acarrear en la vida de miles o millones de personas, aunque se tenga ya mucha información de lo que es este fenómeno, todos deberíamos sentir respeto o en algunos casos, tenerle miedo. Top 5 consecuencias de la radiación más impactantes de la historia. Número 5. La carrera profesional de Marie Curie se destacó porque fue una mujer que dedicó toda su vida a la ciencia y cuyas investigaciones le valieron dos premios Nobel, uno de física en 1903, junto con su marido Pierre, convirtiéndose en la primera mujer en obtener este galardón, y otro de química en solitario en 1911, pero su muerte también fue un hito que marcaría un antes y un después del cómo es que vemos a la radiación. La causa de muerte de Marie Curie se cree que la provocó una anemia plásica debido a los largos años dedicados a la investigación en su laboratorio. Como dato, su cuerpo fue depositado en un ataúd sellado con una pulgada de plomo para aislar al cuerpo de la radiación que emitía. Número 4. Chernóbil de México. Conocido como el mayor incidente nuclear de su tipo en América. Este caso fue una combinación de negligencia y errores humanos, ya que todo esto empezó cuando el trabajador Vicente Sotelo Alardín sacó una máquina de radioterapia de un hospital privado en Ciudad Juárez. Esta había sido guardada en un depósito sin nunca haber sido utilizada. El Centro Médico de Especialidades de Ciudad Juárez la compró e importó 7 años antes, en 1977, sin haber capacitado al personal en el hospital para su uso. A pesar de que toda compra de artefactos radiactivos debe ser informada a la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, CNSNS por sus siglas, nunca fueron avisados de que la máquina de teleterapia había entrado en el territorio nacional mexicano. Así empezó una serie de desaciertos institucionales que llevaron a que ocurriera un incidente. Sotelo Alardín se llevó la máquina, las versiones difieren entre si su superior le dijo que podía llevarse la máquina o no, pero al final la sacó del centro de salud y la montó en su camioneta. Sin embargo, como no cabía mientras estaba armada, decidió separar sus partes y, sin percatarse, perforó el centro radiactivo del artefacto. Al ser sacada de la clínica, Sotelo Alardín llevó la máquina a una chatarrera en Ciudad Juárez llamada el Yonki Fénix. Afortunadamente para los trabajadores, el centro radiactivo fue manipulado por un imán industrial que les salvó de manejarlo directamente con sus manos. Sin embargo, el imán terminó por esparcir restos radioactivos. En Estados Unidos, el 16 de enero de 1984 se dispararon las alarmas de los dosímetros, instrumentos que miden la dosis de radiación absorbida, del laboratorio Los Álamos. Pues bien, había lecturas irregulares de cantidades de radiación por encima de las normales. Al buscar la fuente de radiación, se dieron cuenta que estaba afuera, en una calle aledaña al laboratorio, en un camión que cargaba tubos de acero con todo el material radioactivo. Tras un arduo proceso por parte de la CNSNS, se pudo identificar a 4.000 individuos que fueron expuestos al cobalto 60. Afortunadamente, los radioisótopos tienen una cualidad degenerativa que implica que, con el pasar de los años, el material radiactivo pierde su intensidad. Se limpiaron los materiales en el Yonki Fénix y pudieron identificar ventas de las varillas con el material radiactivo a 15 departamentos en México, donde tuvieron que demoler cientos de construcciones que habían sido elaboradas con las vigas radiactivas. Número 3. Ebenezer McBurney Byers. Ebenezer McBurney Byers, un chico que parecía que lo tenía todo ya que era físicamente activo y acreedor de una buena fortuna, su historial deportivo está conformado como golfista, después de terminar subcampeón en 1902 y 1903. Fue ganador del campeonato amateur de Estados Unidos en 1906, pero todo esto terminaría muy pronto ya que en un día de 1927, Byers se lesionó el brazo al caer de una litera de ferrocarril. Un médico le sugirió que para el dolor persistente, tomara Raditor, un medicamento patentado y fabricado por William J. Bailey. Bailey era un desertor de la Universidad de Harvard que afirmó falsamente ser un doctor en medicina y se había enriquecido con la venta de Raditor, una solución de radio en agua que, según él, estimulaba el sistema endocrino. Byers comenzó a tomar varias dosis de Raditor al día, creyendo que le producía una sensación de tonificación,
pero dejó de hacerlo en octubre de 1930 después de tomar unas 1.400 dosis, cuando la sensación de tonificación se desvaneció. Perdió peso, tenía dolores de cabeza y se le empezaron a caer los dientes. En 1931 la Comisión Federal de Comercio le pidió que testificara sobre su experiencia, pero estaba demasiado enfermo para viajar, por lo que la comisión envió a un abogado para que le tomara declaración en su casa. El abogado informó que Byers tenía toda la mandíbula superior, excepto 2 dientes frontales, y la mayor parte de su mandíbula inferior había sido removida, y que todo el tejido óseo restante de su cuerpo se estaba desintegrando, tanto así que se le estaban formando agujeros en su cráneo. Su muerte el 31 de marzo de 1932 se atribuyó a envenenamiento por radiación. Número 2. Las chicas del radio. En el año de 1917 en los Estados Unidos, en Orange, Nueva Jersey, sucedería uno de los casos de envenenamiento por radiación más terribles de la historia de aquel país. Un grupo de trabajadoras contratadas por United States Radiant Corporation resultaron envenenadas debido a que el trabajo de todas estas mujeres consistía en pintar las agujas y los números de las esferas de los relojes con una pintura compuesta por radio, que hacía que se pudiera ver la hora en la oscuridad. A las jóvenes se les había dicho que la pintura era inofensiva y por esta razón tenían como costumbre chupar las cerdas de los pinceles que usaban para afinarlos y así pintar con mayor precisión. Además, aparte de esto, también se solían pintar las uñas o los dientes a modo de pequeña broma para posteriormente apagar la luz y dejar sorprendida a la gente con la luminiscencia que emanaba de sus bocas. Más tarde empezaron a llegar los problemas. Una de las primeras en advertirlo fue Amelia Maggia, que después de haber trabajado 4 años para esa empresa se le empezaron a caer los dientes sin motivo aparente, quejándose continuamente de terribles dolores en su mandíbula. Varios médicos, tras analizarla, establecieron una clara relación entre sus síntomas y su anterior empleo, con lo cual intentó localizar a sus excompañeras para informarlas, pero no pudo encontrar más que a 3, ya que la mayoría se encontraban en la última fase de la enfermedad o ya fallecidas. Así que las chicas que aún podían hacer algo intentaron llevar ante la corte a la empresa para que ésta se vea obligada a hacer una reparación de los daños. La empresa, tratando de arruinar la reputación de las trabajadoras, les atribuyó falsamente la enfermedad a otras causas, como la sífilis. Finalmente, las chicas del radio que aún estaban vivas consiguieron una indemnización por parte de la empresa y esto les sirvió para pagar sus cuidados y, en la mayoría de los casos, sus funerales. Número 1. Chernóbil. Como último lugar se tiene a un clásico que de seguro muchos desde lejos ya identificaron. El 26 de abril de 1986 se produjo en la central nuclear Vladimir Ilich Lenin, ubicada en el norte de Ucrania, por aquel entonces la Unión Soviética, un accidente que desencadenó la mayor catástrofe nuclear de la historia y precipitó la caída de la URSS. El reactor número 4 de la central explotó después de una serie de errores de los trabajadores y responsables al cargo. Al menos 31 trabajadores de la planta y bomberos murieron inmediatamente después del desastre, en su mayoría por causas derivadas de la radiación. Los cerca de 50.000 habitantes de Pripyat fueron evacuados 36 horas después del accidente y las semanas posteriores unas 67.000 personas que vivían en todo el perímetro contaminado. La lluvia radiactiva, que fue 400 veces superior a la radiactividad liberada en Hiroshima, provocó la evacuación en total de 300.000 personas de sus hogares. Según un informe de la Organización Mundial de la Salud, con las conclusiones de 100 científicos, aseguró que la radiación de Chernóbil podría haber acabado con la vida de 4.000 personas. En 2006, la Organización Mundial de la Salud publicó un informe en el que se resumían 20 años de investigación sobre las consecuencias que el accidente tuvo para la salud de la población. Se habían diagnosticado más de 11.000 casos de cáncer de tiroides entre este grupo de población y que la incidencia de esta enfermedad seguiría incrementándose con el tiempo. La Organización Mundial de la Salud sigue investigando los casos de leucemia documentados entre la población expuesta a la contaminación. Entre ellos un total de 530.000 operarios encargados de la limpieza y reparación del reactor. El informe señala también que uno de los daños más importantes producidos en la población ha sido el impacto psicológico derivado del desconocimiento del efecto de la radiación y las informaciones incorrectas que se difundieron. Número 1.
Si te ha gustado el video no olvides suscribirte. Te veo en un próximo video y recuerda, somos Miedo Viral. Hasta la próxima.